un año más nuestra muestra folclórica. Como habéis podido observar, pues se ha merecido un fuerte aplauso. Yo creo que le vamos a dar otro más, ¿no? Bueno, pues muy buenas tardes a todos, encantadísimos de estar aquí un año más. Me alegra mucho ver a toda esta gente que veo en primera fila. El señor alcalde, ya era hora de verles por aquí. Nos encanta, ténganlo en cuenta. Y aquí estamos dispuestos a ofrecerles nuestra muestra artística, cultural, lo que hemos hecho todo el año. Digamos que esto que acaban ustedes de ver es un curso de pandereta que empezamos hace 4 meses, en consecuencia llevamos 4 clases. No está perfecto, pero algún día había que debutar. Y la intención es la mejor. Y bueno, el año que viene seguro que nos sale muchísimo mejor. Así que nada, que lo disfruten toda nuestra tarde de folclore, que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Bueno, como habéis podido comprobar, este año hemos abierto con voces. Así se hacía normalmente en Galicia cuando eran estas horas, tarde-noche, las pillas, las piadas. Y así este año hemos querido recrearlo aquí. Pieza que acabáis de escuchar es la famosa Mira de Lugo. Y vamos a continuar a meternos en esta noche mágica. Y como no podía faltar, un primo ternario, sobre todo aquí en Galicia, que es a Pandeirada. Para todos ustedes, Pandeirada, Coincio.
con esta noche, con esta preciosa velada que vamos a pasar, sobre todo en compañía suya. Vamos a seguir por la zona de Pontevedra, allí en un pueblo limítrofe con Orense. Recopilamos este famoso canto que es Muñeira de Sabaxanas. Seguimos de follada, seguimos compartiendo la cultura tradicional gallega y en una noche como esta tampoco podía faltar un fandango. Para todos vosotros, o Miguelín.
Pues seguimos y volvemos a tener aquí al cuerpo de baile presente y vamos a ir hasta Doío, hasta la zona de Camariñas. Allí recopilamos también esta muñeira que en otras zonas también es conocida como danza de asiento. Para todos vosotros, muñeira de Doío. Pues regresamos otra vez a la provincia de Pontevedra y allí pues vamos hasta Ponte Sampaio. Esta muñeira, que allí es muy conocida, fue compuesta precisamente para echar a los franceses de este pueblo, que es Ponte Sampaio. En este caso nosotros lo hemos adaptado con un bonito baile que va dedicado a todos ustedes. Para todos vosotros, muñeira de Ponte Sampaio.
noche va de muñeiras. Ahora vamos a continuar con otra muñeira, no podía ser menos, que compilamos un gran grupo nuestro aquí de Galicia, que tenemos mucho aprecio, que son una estivada de Calos, de cerquita de Santiago. Y es una muñeira muy movida, se bailaba allí sobre todo los seráns, así que para todos vosotros, muñeira de Cantigas. Como podéis observar, pues la muñeira de Lugo es un referente en Galicia, aquí en Madrid también, y aledaños. Así que, digamos, esa primer canción que tanto en gaita como en baile aprendemos, y este año pues sí queríamos repetirla porque merece la pena ver este cuerpo de baile bailar en poquito tiempo, va subiendo de gente. Así que para todos vosotros, muñeira de Lugo. Claro.
podéis ver, la cultura tradicional gallega, en este caso, que es lo que estamos representando hoy aquí, yo me atrevería a decir que es una de las culturas más amplias de Europa. Hay una fonoteca de más de 5.000 o 6.000 horas de grabaciones. Nosotros somos un grupo que, a través de estos últimos 3 años, en ratitos libres que tenemos, pues siempre nos escapamos allí e intentamos recopilar nuestros mayores. Yo creo que nuestros mayores son nuestra mejor fuente de sabiduría, son de ellos quien tenemos que aprender muchas cosas, y gracias a ellos este grupo está aquí. Así que para mí es un honor estar en este grupo y me gustaría que le diéramos un fuerte aplauso a todos. La noche pinta de muñeira, no sé por qué. El caso es que es el ritmo más enxebre nuestro, más tradicional. Muñeira viene de molino, viene a la molienda de molino. Eso sabe mucho allí Félix, cuando tocó de pequeño de Alberto. Así que para todos vosotros, y como decía Breno Cachaqueiro, un grandísimo gaitero de la zona de Pontevedra, no podemos rematar casi esta fiesta, pero casi ya está a punto, sin tocar la muñeira de Chantada. Para todos ustedes, muñeira de Chantada.
¿Nos han cansado ustedes de aplaudir algo, no? No. A mí no me aplaudan, ¿no? Bueno, pues como les decía, somos un grupo que estamos muy sensibilizados con la cultura gallega, no es para menos, porque la verdad, cada uno de ellos es un encanto tenerlos ahí al pie del cañón. El que más y el que menos pone mucha ilusión, lo que dice Javi, mi compañero, que de verdad que es un orgullo como profesor, como persona, tener como bandera todo este grupo. Y hoy es un día especial. Hace no mucho estuve allí por Busía, cerca de mi año. Y bueno, es un personaje que tenemos aquí, que le queremos todos mucho. Él nos ha insuflado sus ganas de vivir, su existencia, su tenacidad. Ya me parezco al Moreno representando. Y bueno, sobre todo un gran gaitero, una gran persona, un gran comilón. Le gustan las mariscadas, se acepta cenas. Así que me gustaría que hoy, como prácticamente de sus últimas actuaciones pueda recibir con nosotros, le diéramos un grandísimo aplauso a nuestro querido Livio. ¡Gaitero! Esta despedida, como siempre me gusta hacer a Radio Eixo, con el público, que realmente sois nuestra marea. Así que nuestro mareo iba para ti, Livio, te queremos todos, te quieren tus cantos, y aquí tienes a Radio Eixo, vamos a mover moitas noites xuntos. Gracias, Livio. Que le quedan muchas mariscadas en Madrid por comer aún. Pues seguimos y vamos a ir hasta Santiago de Compostela. Allí era muy típico, sobre todo llegando las fechas de Santiago, el 25 de julio, tocar este pasacorredoiras, pasarrúas con los gigantes y cabezudos. Nosotros le hemos dado una vuelta de tuerca y a ver qué les parece. Para todos ustedes, cabezudos. Vamos a tener una silla. Parece carranca.
por este grupo de baile nuevo que hemos comenzado. Pues ya como comenzó, queríamos llamar a las rías gallegas que están más secas, que están ahí en la zona de Toledo. Buen vino, buena tierra manchega. Así que pase Rías Secas. Vamos a interpretar ya para despedirnos de todos ustedes, agradecerles esta fantásticamente desfoliada y sobre todo agradecerles su presencia en el MAC. Para eso van a llegar Pilar, Teresa, perdón, ya se me van los nombres, la edad, el aceite. Así que para todos vosotros, este detalle de parte de la Renovation, que sigáis tocando la gaita con ese ánimo, que sigáis defendiendo la cultura tradicional gallega y que sobre todo nunca os aburráis, porque esto no, yo creo que no me ha aburrido, así que vosotros tampoco. Así que para todos vosotros este detalle y ya nos despedimos con la menina de Molete. Gracias y hasta siempre, Tres Cantos. Bueno, parece que la gente quiere tocar la última. Que nos la pedimos, pues la tocamos. El Anchi va por aquella zona. Dura nada. Bueno, Tres Cantos, gracias por estar aquí. Somos unos pesas con la gaita, lo saben. Estamos todos los años unidos. Bueno, nos despedimos con una camposa. Gracias y hasta siempre.